Diferencias entre Ado.NET y Entity Framework. Hola mundo, soy Alex Marín Méndez, desarrollador web y formador en temas de tecnología. Siéntate cómodo en tu silla gamer porque en este video voy a comentarte las diferencias entre estas dos herramientas que tenemos disponibles en .NET, el framework de Microsoft, para tener acceso a datos que tienen persistencia. Bien, así que arrancamos. Pues vamos a tener de este lado izquierdo Ado.NET. Bien, de este lado vamos a tener a Ado.NET y en esta otra esquina, vamos a tener a Entity Framework. Bien, debo de decirte desde ya que Entity Framework es la tecnología que se usa actualmente para tener acceso a datos en una base de datos. Bien, sin embargo, Ado.NET pues es una tecnología legacy, quiere decir que es una tecnología que en el tiempo apareció mucho más antes, es mucho más antigua, pero que a día de hoy aún podemos encontrar aplicaciones que utilizan Ado.NET. Dicho esto, en otras palabras, entonces, quiere decir que si tú vas a crear una aplicación desde cero, una aplicación nueva, a día de hoy, noviembre de 2024, lo que tienes que usar es Entity Framework. Esto que está de este lado izquierdo pintado de color azul, Entity Framework, que es la tecnología, la estrategia moderna de acceso a datos. Bien. Y si tú llegas a tu empresa a trabajar, a la empresa donde laboras, y te piden que hagas mantenimiento o que agregues una funcionalidad o que corrijas un bug, un error en una aplicación que ya existe, cuando vas a ver el código, abres su contenido, el contenido del proyecto, te vas a encontrar seguramente que utiliza Ado.NET para el acceso a los datos que tienen persistencia. Bien, así que a día de hoy, noviembre de 2024, es muy importante conocer ambas formas de conectarse a una base de datos en el ecosistema de .NET. Si quieres mayor detalle de todos los contenidos, todos los términos, todas las herramientas que se incluyen dentro de .NET, te dejo pues la tarea de ir a revisar en mi canal porque allá tengo un video en concreto en donde explico todos los detalles de los términos y herramientas que se utilizan o que forman parte de .NET para que por fin entiendas cada una de esas terminologías. Bien, pero eso lo harás pues después de haber terminado con este video. Quédate aquí porque esto está muy interesante. Bien. Entonces, del lado izquierdo, pintado de color rojo, tenemos a Ado.NET, que te decía pues que en la línea de tiempo es mucho más antiguo, es una de las primeras tecnologías que aparece en el ecosistema de .NET para tener acceso a base de datos, ¿bien? Sus características son las que aparecen allí y pues podemos destacar que es un enfoque más directo, ¿bien? ¿Por qué? ¿Por qué es un enfoque más directo? Porque se hace a bajo nivel ese acceso a la base de datos. Vas a necesitar crear manualmente instrucciones de lenguaje estructurado SQL y la manipulación de los resultados se hace de forma directa a través, pues, estos 3 puntos se hacen a través de las 3 clases que forman parte de Ado.NET, el Connection, el Command y el Data Reader. Bien, si deseas un poquito más de detalle respecto de estas 3 clases que se usan en Ado.NET, te dejo también la tarea nuevamente de ir a visitar mi canal porque hay un video en donde explico la parte teórica y hay varios videos, yo creo que 3 o 4, en donde se hacen aplicaciones y en donde vas a poder ver pues en el código donde se utiliza cada una de esas 3 clases. Bien, entonces Ado.NET tú vas a tener acceso más directo a los datos, es decir, muy a bajo nivel. Vas a necesitar estructurar o crear tus instrucciones de lenguaje estructurado SQL, bien que las vas a incrustar, las vas a incluir en tu proyecto de C#
suponiendo que estás escribiendo tu aplicación o que tu aplicación está escrita en C Sharp, pero lo mismo sería para otros lenguajes. Recuerda que .NET admite también otros lenguajes de programación como Visual Basic y algunos otros, ¿bien? Y entonces la manipulación de los resultados es mucho más directa, vas a tener que hacer un for, o perdón, un bucle repetitivo que usualmente es un while, bien, no un for, sino un while. Y pues en estos videos que te comento, ahí está explicado el por qué se usa un while y por qué se usa una estructura repetitiva para recorrer justamente los resultados que provienen de la ejecución de una instrucción SQL. Entonces queda claro que ADO.NET es mucho más de bajo nivel, bien, al punto de que tenemos que utilizar lenguaje estructurado SQL para poder realizar las consultas a esos datos que nos interesa mostrar en las vistas de nuestra aplicación. Por otro lado, Entity Framework nos ofrece una abstracción de esos datos que están en la base de datos. ¿Qué significa esto de la abstracción? Quiere decir que todo este trabajo que se tenía que hacer manualmente en ADO.NET ahora ya está hecho por debajo, ya está hecho tras bambalinas, bien, ya lo están haciendo las clases que nosotros en Entity Framework solamente tenemos que instanciar y utilizar sus métodos, bien. Entity Framework es un modelo o ofrece un modelo de objetos, es decir, vamos a poder nosotros los desarrolladores manipular las tablas de la base de datos como si se tratasen de objetos, bien. Entonces ya no vamos a tener que preocuparnos por utilizar lenguaje SQL para traernos un grupo de datos de alguna tabla, sino que utilizamos un enfoque de objetos, es decir, tratamos la tabla como si se tratase de un objeto y por ende ese objeto, bien, tiene métodos y tiene propiedades, tiene métodos que ya nos trae pues un grupo de datos de esa tabla o nos actualiza alguna fila de esa tabla o nos inserta un nuevo dato en esa tabla. Estos métodos ya están creados por Entity Framework o dentro del código de Entity Framework y nosotros los desarrolladores simplemente tenemos que utilizarlo. Bien, Entity Framework es lo que se conoce en el mundo del acceso a base de datos como ORM. Bien, los ORM son justamente esto que acabo de dar como características de Entity Framework. Bien, que nos da abstracción de la base de datos, podemos manejar la base de datos como si fuesen objetos y por tanto podemos utilizar métodos que ya nos traen para las 4 operaciones básicas que usualmente hacemos con bases de datos, con datos que tienen persistencia. Bien, entonces recuerda que Entity Framework es un ORM y que a la fecha actual pues los ORM y los ODM, en el caso de tratarse de base de datos no relacionales, son las tecnologías que actualmente se utilizan. ORMs para base de datos relacionales y ODMs para base de datos no relacionales. Bien, entonces Entity Framework es un ORM, es lo más actual en cuanto a estrategia de acceso a datos. Así que, pues, esas son las características más puntuales. Sin embargo, bien, todavía tenemos algunas otras, como por ejemplo estas que se presentan en esta otra lámina. Bien, en ADO.NET ya habíamos comentado, ¿no? Estas que presento aquí en esta lámina son derivadas de lo que ya venimos conversando. ADO.NET, enfoque más directo. Sin embargo, Entity Framework, abstracción de la base de datos. Bien. Y también, a ver por aquí, nuevas características. Utiliza SQL, ADO.NET, te obliga a ti a utilizar sentencias de SQL. Bien, entonces es necesario conocer bien el lenguaje SQL. Cuando tú estás desarrollando una aplicación en .NET y utilizas ADO.NET para la conexión a la base de datos, es necesario que tú tengas cierta experiencia en lenguaje estructurado SQL, porque vas a necesitar estructurar tus consultas. Bien, vas a necesitar pues hacer tal vez un select, un inner join, todo lo necesario pues para obtener esos resultados. Recuerda que la base de datos está normalizada y los datos están particionados distribuidos en varias tablas. Bien. Por otro lado, Entity Framework pues no utiliza SQL, utiliza un lenguaje integrado de consultas llamado LINQ, bien, y pues su curva de aprendizaje es mucho más rápida, es muy fácil de utilizar en el caso de Entity Framework,
porque pues está estructurado en la manera como hablamos las personas. Bien, en los ejemplos que tengo en mi canal te vas a dar cuenta que utilizar Entity Framework es muy sencillo. Nos olvidamos nosotros los desarrolladores de preocuparnos por las sentencias SQL, bien, y nos enfocamos en lo que realmente es nuestro rol, ¿no? La lógica de nuestra aplicación, el algoritmo dentro de nuestra aplicación y de estructurar correctamente, pues, esas sentencias en el lenguaje que estamos utilizando, bien, y no, pues, en el lenguaje de acceso a datos como es SQL, lenguaje estructurado SQL. Entonces, eso es lo que nos permite Entity Framework. Y ambos, para finalizar, pues, nos dan una gran variedad de proveedores de datos, es decir, nos permiten conectarnos a diferentes gestores o motores de bases de datos. Para esto, bien, te voy a dejar el enlace a estos dos sitios que son los sitios oficiales. Por ejemplo, aquí en cuanto a Entity Framework, fíjate los proveedores de base de datos con los cuales podemos tener conexión. Bien, aquí se refiere a SQL Server, por supuesto, bien, SQLite, bien, SQL de Azure, Cosmos DB, Postgres, MySQL, MariaDB, MySQL por acá, Oracle DB. Fíjate que con Entity Framework también podemos conectarnos a MongoDB, bien, es decir, entonces que Entity Framework también permite conexión con bases de datos no relacionales. Y pues una serie de DB2, SQLite, BigCommerce, perdón, Dynamics y una serie pues de otros servicios, pero en cuanto a base de datos, ahí tienes la lista. Y por otro lado, la otra URL que te voy a dejar en la descripción del video es esta, en donde está la lista de motores de base de datos con los cuales nos podemos conectar con Ado.net. En el caso de Ado.net, nos podemos conectar, por supuesto, otra vez con SQL Server. Nos podemos conectar con Oracle, bien, y también nos podemos conectar con Access, bien, todas ellas pues por supuesto por ser de la misma empresa Microsoft, ¿no? .NET y todos esos servicios de base de datos. Pero también lo destacado es que también se puede conectar con Oracle. Entonces pues en este video, bien, lo que he pretendido es dejarte claro cuáles son esas diferencias entre estas dos herramientas, bien, con las cuales pues, solemos trabajar, tenemos que trabajar al momento de brindar a nuestra aplicación una conexión con datos que tienen persistencia en un gestor, en un motor de base de datos. Así que pues ya con esto cerramos el video, te agradezco muchísimo. Recuerda que soy Alex Marín Méndez, formador en temas de tecnología y desarrollador web. Y por tu like y tu suscripción, gracias totales.